Bueno, vamos a empezar. En la clase pasada nos quedamos viendo lo que es el modelo dinámico de un sistema trifásico, ¿eh? Entonces, el sistema trifásico es este que tenemos por acá, donde pues hay tres fuentes, pues obviamente trifásica. Bueno, hay una fuente trifásica y una carga trifásica también, y teníamos consideraciones que el sistema está balanceado, lo cual pues no va a haber corriente por el punto neutro, ¿da? Entre dos puntos no va a haber una corriente que fluya por ahí debido a que está balanceado el sistema. Entonces, haciendo un análisis por ahí, podemos obtener nosotros para una carga resistiva inductiva, una carga RL, pues tenemos el siguiente modelo dinámico que tenemos ahí en fases ABC. Entonces, despejando las derivadas, tenemos el sistema en fases ABC, el modelo dinámico, y hay que resolverlo para las corrientes de acuerdo a un voltaje de entrada, pues que tiene esas formas, ¿verdad? VA, VB y VC. Estas de aquí. Entonces, veíamos también su representación matricial de ese sistema, y veíamos que con la representación matricial, con la ecuación 1, podíamos nosotros pues aplicar una transformación en marco de referencia arbitrario, que es la transformación de Park, con las expresiones, con la expresión 3, pues pasábamos este sistema matricial, la ecuación 1 la pasábamos al marco de referencia arbitrario o fases Q de 0, en donde pues bueno, ahí de un tratamiento algebraico matricial, obviamente, pues llegamos a la expresión 4, y de forma matricial expandida, pues teníamos a que era igual, ahora sí, este sistema dinámico, pero en fases Q de 0, por lo que de un sistema de ecuaciones dinámicas, de 3 ecuaciones dinámicas, nosotros podemos considerar un sistema de 3 ecuaciones dinámicas, pero si el sistema está balanceado, la ecuación dinámica última no la consideramos, de hecho es 0. Pero aquí la ventaja es que aparte este sistema BQ y BD, si consideramos un sincronismo entre la velocidad de la red y la velocidad del marco de referencia arbitrario, todo esto de aquí se hace constante, estas expresiones se hacen constantes, y pues se simplifica más hacer los cálculos. Entonces, vamos a anotarle por ahí, esto va a ser la continuación y cierre pues de este sistema. Entonces, de la expresión 5 que tenemos por aquí, vamos a ponerle ahí de 5, y considerando un marco de referencia síncrono, o sea, por sincronismo nada más, donde ese sincronismo, pues nosotros sabemos que la velocidad omega Q de la transformación es igual a la velocidad omega de la red eléctrica de los voltajes. Si nosotros igualamos estas velocidades, como bien podemos hacerlo, y además consideramos que el ángulo inicial θQ0 pues es de 0, estas son cosas que ya nosotros comentábamos en clases pasadas, en cuando veíamos la transformación de Park. Si nosotros consideramos esto de esta manera y con una posición inicial, nuestro sistema de ecuaciones en fases Q de 0, o sea, L y Q en dt, pues se transforma ahora en menos omega L y D menos R y Q. Entonces, ¿qué pasó con el voltaje BQ? Pues este voltaje BQ, considerando sincronismo, se hace 0, y tenemos que BD se hace igual a BM, que es el voltaje pico del sistema trifásico. Entonces, si BQ se hace 0, pues el término de ahí desaparece, y me quedan nada más estas dos ecuaciones dinámicas, en donde pues aquí es BD más omega L y Q menos R y D, en donde pues este es el sistema de ecuaciones dinámicas, que son 2 y que aparte son constantes todos los términos.
Como son constantes, pues bueno, esto simplifica muchísimo las cosas. Muy bien. Entonces, para hacer cálculos rápidos, este sistema de aquí lo voy a subrayar porque pues es el resultado. Ya no tenemos un sistema de 3 fases, sino que tenemos un sistema de 3 ecuaciones dinámicas, y que aparte pues varían senoidalmente. Aún pasamos a un sistema de 2 ecuaciones dinámicas en donde todos sus términos son constantes. Entonces, teniendo esto en consideración, todo esto de aquí es necesario pues para que nos resulte en esta. Entonces, nosotros podemos analizar el sistema en un estado estable. Analizar el sistema en estado estable, o sea, el sistema en estado estable o en régimen permanente, o como lo quieran ver, significa que las dinámicas de las derivadas ya no hay, o sea, no hay variación, está en una estabilidad. Y si las corrientes, por ejemplo, no varían, o sea, no hay una dinámica en las corrientes, estas derivadas son cero. Las corrientes IQ y la corriente ID son constantes, y la derivada pues de una constante siempre va a ser cero. Entonces el sistema en estado estable conlleva a considerar la dinámica de la corriente IQ igual a cero, y la dinámica de la corriente ID también igual a cero. Esto para todos los sistemas. Cuando decimos estado estable nos referimos a que sus derivadas son cero. Entonces, si esto es así, pues nosotros tenemos que de 6, de la ecuación 6, de 6 nosotros tenemos que pues 0 es igual a omega L menos omega L por ID menos R y Q, y tenemos que 0 es igual a BD más omega L y Q menos R por ID. ¿Sí? Y aquí tenemos un sistema de 2 ecuaciones, con 2 incógnitas. Pueden despejar, esas 2 incógnitas son ID, E y Q. Son las variables ID, E y Q. Entonces hay que encontrar cuánto vale ID, E y Q. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, despejando ID de una, sustituyéndola en la otra y despejando la otra y luego volverla a sustituir, o como quieran resolver este sistema de ecuaciones, le ponemos ahí resolviendo el sistema de ecuaciones. Llegamos a lo siguiente, a que ID ya en estado estable, ID resulta en BD, el voltaje BD por R entre omega cuadrada L cuadrada más R al cuadrado. ¿Sí? Y nosotros tenemos que IQ nos va a resultar en menos BD omega L entre omega L cuadrada más R cuadrada. Eso es lo que nos resultan las corrientes en estado estable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos ID, E y Q. Aquí un dato importante es que hay que recordar, déjenme utilizo otro color. Hay que recordar que el vector de corriente I de t está desfasado.
con respecto al voltaje, está desfasado phi grados. Vamos a llamarlo phi ahorita. Entonces acuérdense que una carga inductiva me atrasa en la corriente del voltaje. Entonces hay un desfase de ahí de phi grados con respecto del vector de voltaje V de t. Acuérdense que este vector de voltaje pues está desfasado. Bueno, pues está desfasado. Y como están en sincronismo, V de t, el vector que va rotando se ubica en el eje D de la transformación. Entonces, si se acuerdan de la clase cuando veíamos la transformación de Park y veíamos su su concepción, pues por ahí geométrica, aquí tendríamos el eje Q, aquí tendríamos el eje menos D y acá tendríamos el eje D. Entonces ese vector de voltaje estaría ubicado en el eje B si están en sincronismo. Este voltaje, acuérdense que va rotando y también los ejes Q y D también van rotando a una velocidad omega Q y esta a una velocidad omega. Entonces, todo va rotando, pero el vector se encuentra allí sobre el eje D. Entonces el vector de corriente estaría desfasado, y si está desfasado, este sería el vector de corriente I de t, está desfasado con respecto al voltaje phi grados. Nosotros tendríamos que encontrar ese ángulo de desfase. Entonces por ahí pues de concepciones geométricas y nosotros llegamos, de hecho es un procedimiento que bueno pues me tomaría más clases de mostrarlo, pero podemos nosotros ver que hay que considerar que por ejemplo nosotros tenemos volteado en este cuadrante D, si se fijan el eje D está para abajo los positivos y para arriba están los negativos. Entonces bueno, nosotros podemos encontrar la magnitud y el ángulo de la corriente con las siguientes expresiones. Bueno, en primera me faltó poner que estas dos expresiones ID e IQ en estado estable vamos a llamarlas las ecuaciones 7 y acá vamos a poner las 8. La magnitud de la corriente I de t va a estar dada por ID al cuadrado, o sea, lo que valga el vector I de aquí para acá y de aquí para acá. Aquí tendríamos ID y de aquí para acá tendríamos IQ, ¿ah? En este cacho. ID al cuadrado más menos IQ al cuadrado, ¿ya? La magnitud de ese vector. Y el ángulo phi de ese vector estaría dado por la tangente inversa de ID entre menos IQ más pi medios. Y esto lo vamos a llamar, bueno, vamos a llamar a esto ID menos IQ. Este sería lo que tuviera yo en el eje D, en lo que tuviera menos en el eje Q más pi medios. Y este también es negativo, menos la tangente inversa. Entonces esta expresión vamos a llamarla la expresión 8 y la expresión 9. ¿Sí? Entonces, dada la magnitud y el ángulo de estos, pues nada, nos falta también una consideración. Que bueno, pues nosotros podemos pasar de fases Q de 0 a ABC fácilmente, ¿verdad? También. Pero bueno, pues nada, sería aplicar ahí la transformación, la transformada inversa y ya. Entonces con estas expresiones vamos a hacer rápido un ejemplo numérico. Les muestro la simulación y pues damos por terminada la clase. Entonces pónganle ahí ejemplo numérico.
para que pues por ahí saquen su calculadora y pues comprobemos lo siguiente. Un sistema trifásico, si está balanceado, quiere decir que las magnitudes en sus tres fases van a ser las mismas. Nada más que su ángulo pues va a estar desfasado, ¿no? Entonces yo tengo ahí una fuente. Supongamos que esta es la fase A del sistema trifásico. Y la fase A del sistema trifásico tiene una carga Z, que es una carga RL, en donde esa Z pues es 3 más J4 ohms, ¿sí? En donde acuérdense que una impedancia tiene la parte real, que sería la resistencia, más JX más la reactancia. En este caso es una reactancia inductiva, JXL, donde pues XL pues sería igual a 4, ¿ah? Y donde la reactancia inductiva pues es omega por la inductancia, ¿ah? Y en donde pues omega es 2pi por la frecuencia que nosotros querramos trabajar, que en este caso pues sería la de la red. Entonces tenemos esa fase y esa carga, ¿ah? Entonces este sería un sistema trifásico conectado en estrella, en donde pues nosotros sabemos que aquí tenemos VDT, y que VDT pues es igual a 120 por el seno de omega t. Y en fasor pues nosotros sabemos que eso equivale a una V mayúscula, que es 120 con un ángulo de 0 grados. Y bueno, por allí fluye una corriente IDT que no sé cuál es, ¿eh? Que tendría que calcular. Entonces, ¿y dónde? Pues tengo una Z que es igual a 3 más J por 4, que bueno, en polar sería una magnitud de 5 con un ángulo de tangente a la menos 1 de 4 sobre 3, ¿ah? Y el imaginario entre el real. Entonces eso me da que de forma polar, ¿ah? Por si lo quieren hacer así con su calculadora, pues esto me da 5 con un ángulo de 53.13 grados, ¿ah? De forma polar. Pues de forma polar. Entonces todos estos datos ya los tengo. ¿Cómo calculo una corriente? Pues la corriente sería, ¿ah? Y ya en fasor sería el voltaje sobre la impedancia. O sea, 120 ángulo de 0 grados entre 5 ángulo de 53.13 grados. Eso sería mi corriente de forma fasorial. Déjenme hacerla aquí en la calculadora, a ver si tengo una calculadora. Pensé que tenía una calculadora científica aquí, porque no creo que pueda hacer. A ver, lo voy a hacer aquí en GeoGebra rápidamente. A ver si puedo hacer o no. O ahí lo hacen en su calculadora también. A ver, ahí está. A ver, yo tendría 120 ángulo de 0 grados y luego entre 5 ángulo de 53.13. No, así no se hace en GeoGebra. Bueno, si no, pues lo hago a mano, no hay mucho problema. A ver, aquí, lo que pasa es que esta calculadora no creo que tenga lo de los ángulos, no tiene. Bueno, que de todos modos este está directote, ¿verdad? Simplemente los ángulos, si se están dividiendo, se restan, ¿verdad? Y ya, entonces sería 120 entre 5, serían 24
ángulo de 0 menos 53.13 grados, pues ángulo de menos 53.13 grados. ¿Ah? Entonces esta sería nuestra corriente. Entonces, como ya encontramos un ángulo aquí, pues nosotros sabemos que pues I de t, esa corriente sería 24 la magnitud por el seno de omega t menos 53.13 grados por la carga inductiva, ¿verdad? Esta sería pues la corriente I de t. Entonces, la potencia compleja, ¿qué es? Vamos a calcular potencia activa y potencia reactiva. La potencia compleja es S, o la potencia aparente es V por I conjugado. Esto quiere decir que yo voy a calcular, voy a multiplicar 120 ángulo de 0 grados por 24 ángulo de 53.13 positivos, ¿verdad? Porque es el conjugado de la corriente. Esto que es igual, pues sumamos los ángulos, multiplicamos 120 por 24, sería 2880 ángulo de 53.13 grados. Volts amperes, watts, volts amperes, acuérdense. Y la potencia activa P mayúscula, ¿a qué es igual? Pues a la magnitud, a la magnitud de S por el coseno del ángulo que yo tenga. Tal, voy a llamar este ángulo alfa, bueno, voy a llamar ángulo phi. Y la potencia reactiva pues es la magnitud por el seno de ese ángulo. Entonces tendríamos 2880 por el coseno de 53.13 grados. Y a ver, hagan esa multiplicación, 2880 por el seno de 53.13 grados. Entonces vamos a hacerlo rápido acá en la calculadora. Vamos a poner la calculadora en grados. Entonces 2880 por el coseno de 53.13 serían 1728. Y ahora vamos a hacer 2880 por el seno de 53.13 grados, 2303. Entonces el primero nos dio igual a 1728 y el otro nos dio 2303. Estos son watts y esto le llamamos volts ampere reactivo. Los watts también son volts amperes, pero bueno, pues unos son reactivos y el otro positivos. Quiere decir que nosotros de esta fase balanceada y todo tenemos esta corriente en magnitud y ángulo y tenemos estas potencias en magnitud, potencia activa y potencia reactiva. Ahora vamos a calcular, vamos a poner realizar cálculos con fases Q de 0. O sea, vamos a utilizar las expresiones que obtuvimos anteriormente, 8, 9 y 7, 8 y 9. Entonces, primera, pues nosotros sabemos que la resistencia es de 3 ohms, y que XL, la reactancia es omega por L, y que omega por L pues es 4 de nuestra carga que tenemos por allí. Entonces, de nuestras expresiones de estado estable, o sea, de las ecuaciones 7, nosotros tenemos que ID pues es igual a BD por R sobre omega L al cuadrado, omega L al cuadrado más R cuadrada. Y pues nosotros sabemos que BD, como está en sincronismo, es igual a BM, y BM es la magnitud del voltaje, el voltaje pico. En este caso sería 120. Entonces nosotros sustituimos todo, 120 por 3 entre omega L. Omega L es 4, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto nos da 120 por 3, 360. Entre 4 por 4, 16. Y 3 por 3, 9. Entre 25. Esto nos da una corriente ID de 14.4
¿verdad? Y la corriente IQ, perdón, sería menos B D omega L entre omega L al cuadrado más R cuadrada. Sustituyendo aquí tendríamos menos 120 por 4 entre 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Que sería 120 por 4 sería menos 480 entre 25. Y esto nos da una corriente de menos 19.2 amperes, ¿verdad? Pero en el eje Q. Entonces ahí tenemos los dos vectores. En este caso pues tendríamos nosotros un vector de magnitud, este sería ID, de magnitud 14.4. Tendríamos un vector por acá negativo de magnitud menos 19.2, o sea, de magnitud más larga. Y nos acordamos, pues bueno, que estos van girando. Y luego de la expresión 8 calculamos la magnitud de la corriente, y de 9 calculamos el ángulo. Entonces la magnitud I, que sería básicamente esta de aquí, la magnitud I sería esta 24 y el ángulo sería este. Nosotros tenemos que I, o sea, la magnitud sería 14.4 al cuadrado más menos 19.2 al cuadrado, y que el ángulo phi sería igual a menos la tangente inversa de 14.4 entre menos 19.2 menos pi medios radianes. Ahora estos números están en radianes, no son grados, obviamente, están en radianes, pues. Entonces hay que hacer los cálculos en radianes. Entonces la magnitud nos resulta en, vamos a sacar ahí, raíz cuadrada de 14.4 al cuadrado más menos 19.2 al cuadrado. Y esto nos da 24, una magnitud de 24 exactamente, ¿verdad? Que es la magnitud que tenemos por acá, que habíamos hecho el cálculo así simple. Entonces vamos a calcular ahora el ángulo menos tangente inversa. Vamos a ver qué sale. Voy a poner menos 1 por la tangente inversa de 14. Pongo aquí en radianes. 14.4. Bueno, no, de hecho me va a dar el resultado en grados, en degrees. 14.4 entre menos 19.2 menos 19.2. No, sí, déjenle, pongo en radianes para poder nosotros aquí restarle pi sobre 2. Entonces aquí le restamos pi sobre 2. Híjole. Si aquí le restamos pi sobre 2 son 90 grados. Entonces mejor déjenle, pongo aquí 90. Sí, 90 grados para trabajarlo en degrees. Ahí está. Menos 53.13. El ángulo me dio menos 53.13 la corriente. Y el ángulo obviamente es negativo, ¿verdad? Porque va pues en atraso. Entonces comprobado con magnitud y ángulo, que con fases Q de 0 pues también nos da la magnitud y el ángulo de la corriente, que son pues ahorita los que nos interesan. La magnitud de voltaje pues eso ya lo tenemos. Entonces simplemente con la ecuación 7, 8 y 9 podemos obtener rápidamente la magnitud de ID y Q, y con ella la magnitud y ángulo de la corriente que tenemos por ahí. Voy a abrir ahorita una simulación, pues ya comprobamos ahí magnitud y ángulo. Voy a abrir una simulación y en la simulación pues vamos a comprobar que efectivamente pues esto se cumpla. O sea, vamos a ver ese sistema y vamos a ver que pues estén todos los parámetros, que cuadren todos los parámetros. Dejen nada más conectarme a internet.
rápidamente y ya. Lo comprobamos y terminamos. Ok, ahí está. Bueno, entonces fíjense bien. Aquí yo tengo mi sistema trifásico. Tengo mis tres fuentes, en donde, pues bueno, si yo le doy doble clic, vemos que tiene una amplitud pico de 120 y la frecuencia es de 60 Hz. Esta sería la fase A. La fase B pues tiene los mismos datos, nada más que pues va a estar desfasada 120 grados. Déjenme darle doble clic. Aquí está. Fase desfasado en grados menos 120. Y pues tendríamos por último la fase C, que está desfasada más 120 grados. El mismo valor pico y la misma frecuencia. Y aquí tenemos la carga RL. En este sistema está hecho en Simulink, en donde pues bueno, nosotros vemos que la resistencia es de 3 ohms y la inductancia, pues como la reactancia inductiva es omega por L, pues, y como tenemos que la reactancia inductiva es igual a 4, pues 4 lo dividimos entre omega y tenemos la inductancia, que es esta de acá. Entonces es la carga RL. Este es nuestro sistema eléctrico. Este es simplemente un sensor de voltaje y de corriente trifásico. Y luego acá nosotros tenemos las transformaciones de voltaje. Si se fijan, aquí entra voltajes ABC y luego ya se aplica la transformación y salen en voltajes QD0 que tenemos por acá. Entonces la matriz de transformación pues es la matriz T que hemos visto, la transformación de Park, en donde esta transformación necesita un ángulo θ Q. Ese ángulo θ Q viene determinado nosotros, pues como queremos que estén en sincronismo y vaya a la misma velocidad, pues nosotros sabemos que la velocidad de la red eléctrica es 2pi por 60, entonces θ Q va a ser exactamente la misma posición que la que tenga la red eléctrica. Ahora lo que nos interesa ver sería IQ e ID para comprobar en estado estable. Entonces las fases IABC que resultan pues de este sistema también las transformamos a fases QD0 para nosotros obtener las corrientes DQ y 0, QD0, perdón. Entonces bueno, una vez corrido el sistema nosotros podemos verificar, por ejemplo, IQ e ID. Si nos acordamos, ID nos había dado en 14.7 creo, e ID nos dio menos, déjenme verlo por acá, menos 19.2. Entonces acá ID nos dio 14.4 e ID nos dio menos 19.2, que son pues estos valores de acá. En azul tenemos ID. Si le hacemos por ahí un zoom, pues vemos que es 14.4. Y si hacemos un zoom acá en IQ, que es el amarillo, pues vemos que es 19 y cacho, como habíamos visto. Entonces IQ y ID, pues ahí cuadran. Y luego las potencias las podemos calcular con ese bloquecito que también está ahí en Simulink, con las fases ABC e IABC. Nada más que estas las tenemos que dividir entre 3 porque esta nos calcula la potencia trifásica. A nosotros lo que nos interesa es la potencia activa y reactiva de una fase nada más. Y pues nosotros veíamos que la potencia activa es la azul, que está en un valor de 1720, casi 1730. Nosotros veíamos que la potencia activa, pues 1728, casi 1730.
Y la potencia reactiva 2303 para la fase A que estamos trabajando nada más. Entonces nada nos faltaría ver la potencia reactiva, que sería el amarillo en fases ABC. Ahorita calculamos magnitud y ángulo. Bueno, ahorita los observamos. Ahí está la potencia reactiva 2303, básicamente 2304, es que es 2303.99, así nos salió en la calculadora. Bueno, la magnitud y ángulo de la fase A la calculamos con este bloquecito, en donde, bueno, pues si nosotros le damos doble clic ahí a la corriente va a tener una magnitud de 23, no me acuerdo cuál calculamos, 24, y un ángulo de menos 53.3, que sería este azul de aquí, menos 53 punto y algo. Entonces magnitud y ángulo de la corriente calculadas ahí con los bloques nos da una magnitud de 24 y un ángulo de menos 53.13, al igual pues que acá con en fases Q de 0. Igual pues si calculamos nosotros la potencia, pues igual de cada fase, pues nos va a dar lo mismo pues en sí. Entonces pues ahí está, comprobado con simulación que pues todo cuadra básicamente. Entonces hay que hacer una serie por ahí de pasos para calcular potencias y corrientes sobre todo, pero en un sistema trifásico, para cada fase pues estaría más fácil con las expresiones 7, 8 y 9 calcular magnitudes y ángulos si estamos en sincronismo. Entonces bueno, por hoy le vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase pues ya empezamos ahora sí a obtener el modelo